Esta es una de las actividades que se han programado dentro de la Jornada Europea de Patrimonio y de Arqueología, y bueno, pues esta es una de las más novedosas este año, porque acabamos de terminar hace apenas un mes la restauración que se ha hecho de este monumento, y es una primicia poder empezar a enseñarlo al público en general, con el acabado final que se le ha dado a este elemento patrimonial, que es de los más importantes que tenemos en la provincia de Jaén. El acceso lo vamos a hacer en vehículos hasta la entrada de la misma cámara. Allí aparcamos los coches y ya vamos a entrar al recinto, donde explicaremos a través de unos paneles todo el proceso de restauración que se ha llevado a cabo en estos últimos 3 años y el acabado final que se le ha dado al monumento. Muchas de las cosas que vamos a explicar son cosas que no se pueden ver. Es una de las cosas más ingratas, pero también de las más satisfactorias que tiene este tipo de trabajo que hemos hecho de restauración. Y es que hay muchas cosas ocultas que no se pueden ver, precisamente porque el objetivo es que pasen desapercibidas para que el monumento sea lo que tenga de verdad importancia y relevancia. No obstante, hay que contar todo ese trabajo que se ha hecho previo, porque si no, no destaca el gran esfuerzo que se ha hecho por parte, en este caso, de la Junta de Andalucía y también del Ayuntamiento de Peal, que ha colaborado continuamente en todos los trabajos que se han realizado estos años. No se le da la suficiente relevancia a todo ese esfuerzo que se ha hecho durante este tiempo, y que es un esfuerzo no solo económico, sino también de responsabilidad, ¿no?, por mantener el monumento en las mejores condiciones para poder mantener la visita abierta todo el tiempo posible, excepto durante el periodo en el que hemos estado trabajando en la restauración, que obviamente no se podía abrir al público. Así que, sin más preámbulos, yo creo que lo mejor es que nos montemos los coches, que va a ser el último momento fresquito que vamos a tener por la mañana, y desde allí hacemos ya toda la explicación de los trabajos que se han hecho. Me presento, yo soy José Luis Serrano, soy el arqueólogo que ha estado a cargo de los trabajos de coordinación de la restauración, un equipo en el que ha participado pues, aparejadores, arquitectos, el arquitecto municipal también de Peal, Juan Carlos, que ha colaborado permanentemente con nosotros también, aportando muchas ideas. Y bueno, la restauración la ha realizado también una empresa en esta última fase, con mucha solvencia, ¿no?, en la provincia, con muchos trabajos de restauración. Y al final lo que nosotros podemos ver de este monumento es este acabado de el sitio en el que se encuentra subterránea la cámara sepulcral ibérica de Toya. Este monumento, para quien no lo conozca, se descubre a principios de siglo, no se sabe exactamente el año, pero lo que sí sabemos es que en 1918, desde el Museo Cerralbo en Madrid, se envía a un arqueólogo, Juan Cabré, para que haga trabajos de investigación sobre una serie de informaciones que se están publicando en distintas gacetas y periódicos en España, que hacen referencia a unos hallazgos muy importantes que se están produciendo en esta zona de Peal de Becerro, en la provincia de Jaén. Juan Cabré llega aquí el conocedor bien de la provincia de Jaén, porque ya ha trabajado en muchos sitios de la provincia, pero llega aquí a Peal de Becerro en 1918, en la primavera de 1918, y reconoce las ruinas que estaban dejando los saqueos y el expolio que se estaba produciendo en la cámara de Toya y en muchas de las tumbas que había alrededor. Inmediatamente él elabora la primera planta y dibujo exacto en 3D de la cámara, da noticia al Ministerio y prácticamente en menos de 6 meses se declara monumento histórico artístico. Es probablemente un hito, ¿no?, porque la declaración de un monumento histórico artístico, o en este caso ahora en el siglo XXI la declaración de BIC, de bien de interés cultural, es un proceso que dura mucho tiempo, con un expediente muy largo. En este caso Juan Cabré se da cuenta de la importancia que tiene este monumento
y consigue que en prácticamente 6 meses se declare monumento histórico artístico, desde 1918, uno de los primeros de la provincia de Jaén. Bien, él se da cuenta de que es algo singular, porque él ha excavado en muchos sitios ibéricos en la península, y se da cuenta de que esto es singular por la importancia, la entidad urbanística, constructiva que tiene dentro de lo que es el contexto del Alto Guadalquivir y del mundo ibérico. Él reconoce una planta de un edificio muy complejo, dividido en habitaciones, estancias subterráneas, pero él lo que está viendo cuando llega aquí es un cerro en el que hay 50.000 hoyos de expolio. La gente está saqueando continuamente tumbas, hay tumbas similares a esta que ya se han destruido, algunas se han utilizado como cantera para sacar sillares y utilizarlos en distintos edificios de la ciudad o de cortijos del entorno, y en otros casos se ha hecho un vaciado tal de expolio buscando tesoros, metales, fundamentalmente metales preciosos, de tal manera que prácticamente no queda rastro ninguno de las otras tumbas monumentales que había en esta necrópolis. Lo que se da cuenta Juan Cabré es de que esto es una necrópolis urbana, una necrópolis que pertenece a una ciudad que está a 1 kilómetro de nosotros, que se llama la ciudad de Tugia, una ciudad, un oppidum ibero, que luego se ha convertido en ciudad romana, que se ha mantenido ocupada prácticamente hasta la Edad Media, y el último testimonio, ¿no?, de ocupación de ese cerro, de esa ciudad, es el castillo de Tolla, que tenemos detrás de nosotros. Bien, esa necrópolis que él está viendo está compuesta por miles y miles de tumbas, pero a él lo mandan específicamente a estudiar esta, que es la que llama la atención y la que ha dado el aldabonazo de noticias en distintas publicaciones en España, ¿no? De tal manera que él se centra en esta, pero él anota en la publicación que hace unos años después, él termina publicando todos los hallazgos y los materiales que hay aquí, los termina publicando en 1926, en un artículo que sigue siendo referencia de toda la investigación que se ha hecho en torno a Tolla, a esta necrópolis. Lo publica y él anota que hay muchas más tumbas, algunas también de mucha entidad como esta, y anota que hay cientos y cientos de cacharros y de ajuares de todo tipo que están saliendo de la necrópolis y que se están dispersando en colecciones privadas. Él hace un esfuerzo en ese año 1918 por indagar dónde han ido las piezas que salieron del interior de la cámara para intentar rescatarlas y que el Museo Arqueológico Nacional las compre. De tal manera que las que va rescatando consigue comprarlas o que el Museo Arqueológico Nacional las compre, de forma que hoy lo que hay depositado en el Museo Arqueológico Nacional es la mayor parte o una parte muy representativa de todos los ajuares que había dentro de esta tumba. Cuando hablamos de la cámara de Tolla, lo que tenemos que hablar es de, como decía antes, de que es una necrópolis urbana, es decir, es una necrópolis que está muy vinculada a una ciudad. Y por la cronología que tienen los materiales, sabemos que es de principios del siglo IV, antes de Cristo. Estamos hablando de un 375, 400, bueno, continúa enterrándose gente aquí, tanto dentro de la cámara como en el entorno del cerro, prácticamente hasta principios del siglo III. Esta necrópolis es muy importante porque representa en la zona de enterramiento de una dinastía. Digamos que son las tumbas reales, ¿no?, del príncipe de Tolla, de su familia y de parte de su clientela, de la gente con la que él tenía, digamos, una vinculación política, entre comillas, en lo que el contexto de la época, y se entierran en todo este cerro, fundamentalmente en la parte que mira hacia la ciudad. Hay menos tumbas en la parte que ya no está mirando a la ciudad, pero muchísimas, cientos y cientos, en la parte que mira hacia lo que tenemos detrás de nosotros, que es el Cerro de los Arrendadores, donde está la ciudad de Tugia. También de lo que se da cuenta Cabré en 1918, cuando viene de visita aquí, es que lo primero es que no hay olivos, está en una tierra de cereal histórica, como gran parte de la campiña de Jaén. El fenómeno del olivar es un fenómeno histórico, sabemos que ha habido mucho olivar desde época romana, pero gran parte, la inmensa mayoría de la campiña,
es una tierra de cereal, una tierra de Castilla, ¿no? Una tierra de tierras calmas en las que el divisar el horizonte ahora mismo nos lo tapa todo el horizonte, toda la cantidad de campos de olivos que hay, y no podemos contemplar la extensión enorme de bosques que había en la época y la extensión enorme de tierras de trigo, de cebada que había en ese momento, ¿no? Pero él se da cuenta, precisamente porque no hay olivos, todavía tantos olivos en aquella época, del interés que tiene esta necrópolis en el contexto del territorio en el que está. Por eso vamos a ir avanzando un poquito, aunque nos pongamos un poquito al sol, para ir explicando un poquito la importancia que tiene a través de estos paneles, tanto lo que es el contexto de la necrópolis, como de los trabajos arqueológicos que hemos hecho de restauración. Bien. Este es el recinto que se compra, que es público desde 1918, de titularidad pública, uno de los primeros que se compran en la provincia de Jaén, que se adquieren, y uno de los más antiguos catalogados en España. Esta foto la hemos puesto precisamente porque destaca la relación directa que tiene el cerro de los Arrendadores con la necrópolis. Todo este cerro, en su extensión, está lleno de miles de tumbas. Pensar que una ciudad de aproximadamente 15 hectáreas, es una ciudad importante en tamaño, aunque ahora el cerro es prácticamente una zona despoblada en la que no se aprecia ni siquiera casi en ninguna parte las murallas que tenía la ciudad, pero en su día las tenía, es una ciudad extensa, que la ciudad hay que entenderla no solo como la parte amurallada, sino también todas las infraestructuras que tenía en torno, alrededor de ella, que están fuera de la ciudad. Bien, pues ese interés y esa relación directa entre la ciudad, justo al otro lado del río, el río Toya, pero justo en esta parte, ahí delante, tenemos también la desembocadura del arroyo Peal, o el arroyo de Bruñel, como se le llama unos kilómetros más arriba. Ese arroyo le da la vuelta, nace en la zona de Quesada y también conforma parte del territorio de la antigua Tugia. No se entiende Toya, lo que es la ciudad ibera y la ciudad romana, sin entender también todo el contexto de agua, de arroyos, de ríos, que componen la complejidad que tiene ese territorio. Y sin duda, el más importante de todos esos ríos es el arroyo, el Guadiana Menor, que lo tenemos muy cerca de nosotros, apenas a 2,5 kilómetros, 3 kilómetros, que es la conexión directa que hay entre el Guadalquivir, el Alto Guadalquivir, y los altiplanos granadinos, que dan salida directa ya hacia el mar, hacia los puertos, donde están llegando las mercancías que llegan desde Oriente, desde Grecia, desde el mundo fenicio, el mundo cartaginés, de la Magna Grecia en Italia, en fin, son puertos de conexión en los que están entrando mercancías continuamente. Entre esas mercancías, como vamos a ver ahora después, está la cerámica griega. La cerámica griega es más que un elemento exótico para ellos, porque es una cerámica de una calidad enorme en el contexto de la cerámica ibérica, una cerámica barnizada, con decoraciones figurativas. Ese tipo de cerámica cuenta historias, y las historias que cuenta esa cerámica son las historias que están en el imaginario del mundo antiguo, también del mundo ibero, que forma parte de ese ámbito mediterráneo, ¿no?, en el que leyendas, historias míticas de la mitología también están aquí presentes en una forma distinta de leerla por parte de los indígenas, ¿no?, como nosotros le llamaríamos desde el punto de vista griego, ¿no?, por parte de la gente que vivía aquí. Bien, pues esta fotografía la hemos puesto precisamente por eso, por el interés que tiene. La ciudad está en un sitio estratégico, conecta la Sierra de Cazorla y Segura, con un repositorio tremendo de zonas de pastoreo, de madera, de minería también, con arroyos y ríos importantes que son puntos de circulación enormes de mercancías que se van a distribuir. Toda la cerámica griega que pasa desde los puertos del Levante hacia el interior del Alto Guadalquivir pasa por aquí, en su mayor parte. Hay otras zonas, a través del camino de Aníbal, que pasa hacia, no de Peñaperro, sino toda la zona que tira hacia Puente Génave y por esa parte, que también entra mercancía desde la zona de Murcia y Levante, también de la zona de Valencia y Alicante,
pero fundamentalmente la que nos entra desde la zona de Almería, nos entra por aquí y entra por el Guadiana Menor. Y es importante porque cuando veamos el tipo de cerámica griega que se distribuye en el Alto Guadalquivir, podemos seguir discursos, artistas, ejecutores de cerámica griega que están en Atenas y que fabrican el mismo tipo de cerámica que se va distribuyendo de un punto a otro, con lo cual tenemos muy clara esa distribución de mercancías a lo largo de una ruta. Por eso es importante, porque Tugia controlaba esa ruta y eso era fundamental porque era una forma de controlar impuestos de mercancías, porque también tenían capacidad, ¿no?, para quedarse con aquellos elementos que le interesaban más al rey al régulo de Toya, y porque gracias a esa riqueza de mercancía, de control, tener en cuenta que en ese momento estos pequeños estados son pequeñas ciudades-estado, como pasaba en el mundo griego. Atenas era una ciudad, pero tenía un pequeño estado, que era distinto de Esparta o de Corinto o de tantas otras. En este caso ellos controlan un territorio muy importante, con rutas importantes. Ellos no tienen costa, pero tienen rutas hacia el interior que son fundamentales, porque los griegos también tienen interés en controlar la producción de cereal que hay en la zona. Grecia es una península relativamente pequeña. Cuando ellos ven la importancia de la península, la cantidad de campos cultivados, la minería que se produce aquí, pues también están interesados en ese intercambio de mercancías. Bien, pues esa relación directa no es única, ni se produce solo en este momento. Ya te llevaba una trayectoria, y la trayectoria es que los príncipes que habían montado, que habían constituido el Oppidum de Tugia, ya llevaban tiempo creando un paisaje funerario en todo el curso del río Toya. Tenemos la otra cámara funeraria, la del hipogeo de Hornos, que la tenemos aquí de atrás, que está a apenas un par de kilómetros de nosotros, y que es otra tumba muy importante, 100 años anterior a esta, que vamos a ver. Pensamos que hay muchas más tumbas jalonando todo el territorio del curso del río. De forma que, bueno, lo que se ha constituido aquí es un paisaje funerario, que es un exponente claro del poderío que tienen sobre un territorio una dinastía de príncipes que residen en la ciudad de Toya. Bien, con esta introducción vamos a pasar ya a ver los trabajos que hemos hecho. Eso que hemos visto es de lo que se dio cuenta Cabré en 1918, cuando se dio cuenta del interés que tenía esta cámara para el patrimonio histórico español, de forma que insistió mucho en que se declarara monumento histórico artístico prácticamente 6 meses después de que él hiciera el primer estudio. Bien, ¿cuál es la realidad que nos encontramos nosotros? Pues cuando se cumple el centenario del descubrimiento de la cámara, se hacen varias actividades, congresos, publicaciones, que se celebran aquí, en Peal. La realidad es que en ese momento, a 100 años del descubrimiento de la cámara y prácticamente a 50 años de la última restauración que se hizo en el monumento, pues el estado de conservación era muy deficiente. Cada vez que llovía con mucha fuerza, toda la rampa de descenso hacia el monumento se inundaba de agua que pasaba al interior y estaba minando y alterando la estabilidad del monumento, porque teníamos un lecho de agua y de filtraciones tanto fuera como las que se filtraban del interior. De tal manera que además teníamos agua por varios puntos que sospechábamos que podía estar desestabilizando el monumento, a pesar de que está enterrado, pero bueno, tiene una carga de peso importante y eso podía afectar mucho a su conservación a largo plazo. Por otro lado, todo el exterior pues estaba muy descuidado, se han hecho durante los últimos 50, 60, 70 años muchas actividades al aire libre aquí, se ha deteriorado progresivamente el estado de conservación y bueno, pues necesitaba también darle una vuelta de tuerca, ¿no?, al nivel de conservación, de protección que tenía el monumento. Aquí se han hecho muchísimas actividades de restauración-conservación, las más importantes son no la que hace Juan Cabré, que Juan Cabré no tiene orden ninguna de restaurar nada, simplemente dar noticias y analizar lo que ha descubierto. El primero que hace una restauración aquí es Cayetano de Mergelina, que también se le manda del Ministerio para que haga un estudio del estado de conservación de la cámara,
prácticamente en 1925-26, es decir, 6-7 años después del descubrimiento y de la declaración de monumento histórico-artístico, se hace el primer trabajo de restauración en la cámara. Cayetano de Mergelina lo que hace es un trabajo de reposición de los sillares que el expolio de Buscando Tesoros está haciendo dentro del entorno y dentro de la propia cámara. Hace algunas excavaciones, él dice que siguen saliendo tumbas en el entorno, a pesar del saqueo que ha habido durante años en el entorno, siguen apareciendo tumbas intactas, algunas las descubre ya expoliadas, pero sobre todo lo que hace es un primer trabajo de reposición de los sillares que se han perdido en el interior de la cámara. Repone sillares de la cubierta, por donde se entró por primera vez, restaura la puerta, que estaba muy deteriorada y se había descubierto simplemente picando y saqueándola, repone buena parte, le hace una entrada con escaleras muy empinadas. Cuando subimos a un castillo siempre nos pasa lo mismo, vaya peldaños con esta gente como subía, pues aquí pasaba igual. Cayetano de Mergelina, la solución más barata de la época, estamos hablando de 1926, es hacer una escalera e intentar hacer algunos drenajes para que el agua no entre directamente al pozo de acceso a la cámara, y pues eso funciona durante prácticamente todo el siglo XX, hasta que en 1972-73 Luis Berger, el arquitecto de Jaén y tal, que ahora ha salido varias veces publicado porque va a cumplir 100 años y pues le está haciendo un homenaje sobre los trabajos de restauración que ha hecho en muchos puntos de la provincia, ¿no? Pues la comete un trabajo de restauración muy ambicioso, en el que lo que hace es diseñar una rampa de acceso que elimine las escaleras muy profundas que tenía el acceso inicial que diseñó Cayetano de Mergelina. Pretende conseguir una buena ventilación del interior de la cámara y para eso diseña un sistema de chimeneas de ventilación y sistemas de drenaje mediante tuberías todo alrededor del monumento. Cuando nosotros iniciamos los trabajos de restauración hace 3 años, hicimos una primera campaña porque el problema que tienen las restauraciones es que muchas veces aparecen documentación del proyecto, pero no aparece documentación de qué es lo que se ha ejecutado. Una cosa es lo que tú planeas y otra cosa es lo que realmente ejecutas. Bueno, pues de esa ejecución realmente de lo que hizo Berger no quedaba ningún testimonio, nada más que las 4 cosas que él nos puede haber contado y se puede haber publicado puntualmente. Por lo tanto, lo primero que hicimos en la primera campaña fue sondear a ver lo que había hecho Berger realmente, porque una cosa es lo que estaba sobre el proyecto, por ejemplo, las chimeneas no aparecían en el proyecto, con lo cual no sabíamos qué se había ejecutado. Tampoco aparecía en el proyecto el sistema de tubos de fibrocemento, que son todos estos aquí, que se encuentran conectados con estas chimeneas y que permitían la circulación de aire en el interior para que no se quedara la condensación de humedades dentro del interior de la cámara. Bueno, pues ese tipo de cosas no aparecían en el proyecto, con lo cual lo primero que hicimos fue excavar lo que ya se había excavado. Hicimos una excavación de hace 50 años. Por otro lado, muy interesante porque nos aparecían muchos elementos, por ejemplo, la restauración de la cubierta, que veremos ahora a continuación, se había hecho trayendo sillares comprados de piedra caliza de Sierra Elvira, que venían numerados. Nosotros en la excavación hemos encontrado cómo aquí, sobre la misma obra, se tallaron las piezas para que encajaran en las que había que sustituir porque ya estaban muy deterioradas, ¿no? Pues en esos cascajos numerados, escritos, aparecen, con lo cual tenemos una lectura muy precisa, ¿no?, de todo el proceso de restauración que Luis Berger hizo en su momento. Por supuesto, hoy día este sistema de ventilación de fibrocemento conectado con las chimeneas de ventilación y los drenajes no funcionaban, por eso se inundaba el interior de la cámara. No funcionaban porque probablemente en el mismo momento de ejecución, cuando empezaron a rellenar la zanja que se hizo alrededor para construirlo, lo hicieron no de una forma cuidada, porque en aquella época, estamos hablando del año 72-73, cuando se hizo la restauración, pues no había empresa de restauración. Luis Berger vendría de vez en cuando por aquí, pero no estaba permanentemente en la obra, había encargado de obra, maestro
obra y tal, y entonces no se cuidó ese pequeño detalle, ¿no?, que hay que tener con los monumentos históricos, y al final lo que se hizo es que en el mismo momento en que se estaba tapando la cámara ya se estaba deteriorando la obra. Por ejemplo, se le tiraban muchas piedras enormes dentro de la zanja que rompían los tubos de fibrocemento, con lo cual ya la ventilación ya empezaba a fallar. Las canalizaciones que había en la base, que son estas que tenemos aquí, estaban obstruidas prácticamente en menos de 5 meses, 6 meses, estaban obstruidas de cieno y barro, con lo cual ya no circulaba el agua, que debía drenar todo lo que había en el entorno. El agua volvía a entrar dentro de la cámara. En fin, una serie de trabajos previos que ha habido que hacer, excavar algo que ya estaba excavado, que estaba removido, había que hacerlo para saber cuáles eran los pasos que había que dar, qué era lo que no funcionaba de la restauración de Verges y qué cosas había que hacer nuevas, mejorarlas. Para eso teníamos que contar con datos arqueológicos de primera mano para que el equipo de arquitectos que redactaba el proyecto supiera exactamente qué hacer, y no dar palos de ciego y no saber, proponer una cosa que luego no era real, con lo que realmente había, ¿no? Por lo tanto, bueno, había muchas cuestiones que solucionar. Por ejemplo, esto no aparecía en el proyecto de Verges, la rampa. La solución que proponía Verges era otra. Verges proponía un edificio encima de la cámara que protegiera el interior de la cámara, la aislara de las humedades, de la lluvia, del tiempo, pero él lo ha publicado en alguna ocasión en noticias del periódico, no le parecía adecuado cómo iba a quedar el efecto. Ten en cuenta que en aquella época no había olivos, era todo campo de cereal, y entonces destacaba mucho el edificio en el paisaje, y no le convenció y reculó en un momento dado y cambió el proyecto. No quedaba constancia, y entonces diseñó un nuevo acceso, que es este que tenemos, y que es el que nosotros también teníamos que estudiar para ver si se había afectado algo del entorno arqueológico de la necrópolis. Esto, lógicamente, en el año 73 no había arqueólogos con Luis Verges. Luis Verges es una persona de mucho prestigio, con muchos conocimientos, pero no había un arqueólogo. Pero sí sabemos que hubo algunos arqueólogos que vinieron de visita, que estaban haciendo estudios en aquella época. Ricardo Olmos en aquel momento estaba publicando un libro sobre la historia del carro ibérico en la península, y entonces se encuentran con que hay fragmentos de carros en las terreras que se están excavando para hacer la restauración de la época de Verges, con lo cual sabemos que había cosas en el entorno. También Ricardo Olmos anota que hay mucho material neolítico en las terreras que no sabemos de dónde viene. Neolítico es el siglo V, el quinto milenio, prácticamente 3000 años antes de que se construya la cámara. Algo había en el entorno que se estaba destruyendo durante el proceso de restauración, pero bueno, en aquella época no, las restauraciones no se hacían con equipos multidisciplinares como hoy día, y entonces cosas que se perdían, pero que con estos trabajos nosotros pretendíamos aclararnos. Y una de las cosas que también pretendíamos aclararnos es si quedaban trazas del túmulo que hemos reconstruido, porque no hay tumba ibera que no tenga un túmulo. El túmulo es la delimitación, el espacio de respeto, la zona que marca el interés donde está la tumba para que nadie más ocupe ese terreno. Bueno, pues de esa excavación sacamos la conclusión de que se había perdido completamente el túmulo, no quedaban trazas en ninguna parte, tanto por los trabajos de restauración como por los trabajos de expolio que se habían hecho durante muchísimo tiempo en el entorno de la cámara y en todo el cerro. Se había removido tanto el terreno que prácticamente no quedaba ya ningún resto de ese túmulo que podía existir, y que existen todas las tumbas ibéricas, y sobre todo de esta entidad constructiva seguro que la había en todas, ¿no? Bien, siguiente paso, una vez hecha esta campaña de excavación con datos nuevos, se incorporan al proyecto de restauración que redacta el arquitecto con el equipo de aparejadores y arqueólogos, y pasamos ya a una siguiente fase de ejecución. ¿Qué es lo que vamos a hacer realmente para evitar que todas las humedades, todas esas patologías que tenía el monumento, todos esos líquenes que estaban creciendo a la piedra, que estaban deteriorando la piedra por dentro, se eliminaran, ¿no?, esas patologías? En colaboración con el Ayuntamiento de Peal hacemos una campaña de georradar dentro de la parcela y en el entorno inmediato. Nos autoriza el propietario de los terrenos, que ha colaborado continuamente con nosotros,
y hacemos un georradar en todo el entorno para ver si quedan más cámaras ibéricas que no se han detectado, y antes de acometer movimientos de tierra aquí gordos, saber si nos vamos a cargar algo. En el georradar no aparece nada destacable, significativo. Elementos de la restauración de verges que se dan por sentado que aparecerían, pero no aparece ninguna cámara particularmente grande que tengamos riesgo de dañar en los trabajos de movimiento de tierras que vamos a hacer para la siguiente fase de restauración. Por lo tanto, con el proyecto ya autorizado y con dotación presupuestaria de la Junta de Andalucía, pasamos a una siguiente fase de restauración, ya de ejecución real, ¿no?, en la que tiene que haber permanentemente, como es lógico, un arqueólogo tutelando esos trabajos por si aparece algo que no se haya visto, ¿no? Una de las cosas que íbamos buscando precisamente era que tanto en los trabajos de verges como en hallazgos del entorno teníamos noticias de ese yacimiento neolítico que había en esta zona, del que no teníamos noticia ninguna, y había que tutelar por si aparecían más elementos de ese yacimiento neolítico. Y también las ruedas de carro que apuntaban a que existían o más ajuares relacionados con la cámara principesca, o otras tumbas con grandes ajuares que no se habían detectado, ¿no? Bien, con la tutela arqueológica y el trabajo de restauración, lo que hacemos es ya un trabajo, digamos, en clave siglo XXI, de algunas cosas que había hecho Verges, que las había hecho con buen criterio en su momento, pero que estaban obsoletas en la tecnología que había en la época y en los métodos de ejecución, ¿no? Bueno, pues lo primero que hacemos nosotros es, una vez vaciado lo que ya vació Verges, no hemos movido más tierra de la que ya se vació en el año 72-73, no hemos limitado a seguir las zanjas alrededor, vaciarlas de la tierra, de los rellenos que ya habíamos sondeado, que no tenían mayor interés desde el punto de vista histórico, dejar libre la cámara completamente, libre por todas partes, por supuesto entibarla para que no hubiera ninguna posibilidad de movimiento de la estructura, y hacerle una cimentación estable todo alrededor para que no se deslizara en ningún momento. El sustrato geológico que hay aquí, aparte de arcilla, amargo caliza y tal, es conglomerado de río, típico del Valle del Guadalquivir, que hacen que el terreno no sea precisamente muy estable, con lo cual lo que se ha hecho es encorsetar la cimentación por debajo de la cota de la cámara para evitar que se mueva con un sistema de hormigón armado, para evitar que haya ningún tipo de deslizamiento de la estructura. Posteriormente se ha impermeabilizado la base para que no haya posibilidad de que entre el agua hacia el interior. Capas de impermeabilización, no sé cuántas tiene, yo perdí la cuenta ya en la fotografía, pero tiene muchas. Está muy bien aislada hacia el exterior. Eso corre el peligro de volver a tener condensación de aire húmedo en el interior. Ahora veremos a ver cómo lo hemos solucionado. Pero bueno, se ha estabilizado el terreno alrededor, se ha aislado perfectamente, se le han introducido sistemas de drenaje en varios puntos conectados a distintas cotas para que el agua, la que pueda caer en la rampa, la que pueda filtrarse del terreno, se pueda recoger en distintas cotas. Todo el terreno, a diferencia de lo que se hizo en época de Verges, que era rellenar con la misma tierra que habían excavado ellos, que era una tierra que no filtraba, se ha rellenado con capas de gravas enormes. Todo esto se le ha metido tela asfáltica en distintas capas, granulaje, en fin, se ha hecho un trabajo de impermeabilización muy importante. Se ha construido un sistema de alcantarillado que recoge la agua freática, que lo tenemos aquí delante de nosotros. Subterráneo, hay una arqueta que se puede acceder para limpiarla de vez en cuando, para que no haya posibilidad de que se colmate de cieno o de lodo, es accesible. Y muy importante, uno de los graves problemas que tenía la cámara era que el agua que se filtra hacia el interior es porque no da abasto los sistemas de drenaje que construyó Verges para recoger los litros de agua que se acumulan en la rampa conforme llueve una tormenta típica de verano o en los temporales que hemos tenido de invierno, que aunque aquí no ha caído tanto, pero en algunas zonas cuando cae y es imposible que el sistema de drenaje que construyó Verges justo en la puerta de entrada de la cámara, que es esta parte que teníamos aquí,
Aquí había una pequeña arqueta que recogía el agua, era insuficiente para recoger la cantidad de litros que en un momento dado se pueden acumular. Bueno, pues eso se ha solventado con un sistema mucho más complejo que hemos modificado en el curso de los trabajos, porque hemos visto que con uno que estaba proyectado mucho mayor que los que había de época de Verges era insuficiente, y al final hemos construido dentro varios que escalonadamente recogen las aguas para que ya no entren de ninguna manera dentro. Y a su vez hemos construido arquetas laterales también de recogida de agua, de forma que el agua en la pequeña pendiente que haya, antes de que entre al interior de la cámara, sea recogida también por un sistema de drenaje perimetral. Por supuesto, todos estos movimientos de tierra se han hecho con tutela arqueológica, aunque casi todo estaba ya removido de la época que se construye el muro por parte de Verges para hacer la rampa, ¿no? Y finalmente, una de las cosas más importantes que había que hacer, y de las que tenía más interés arqueológico, era descubrir la cámara desde arriba, desmontar lo que había hecho Verges para hacer un nuevo sistema de ventilación y drenaje, y sobre todo estudiar la cubierta de la cámara. Nadie había visto la cámara desde hace 2500 años, salvo Verges en un momento dado, en unos pocos días, en el año 72-73, cuando hacen la restauración. Y no teníamos fotografía ni documentación del sistema de cubrición original de la cámara. Con lo cual lo que hemos hecho es un trabajo de limpieza, de descubrir cómo estaba la cámara realmente cuando se construyó hace 2500 años, con los estudios que hoy ya hay, las técnicas que hay de fotografía, se ha hecho fotografías 3D, un escaneado, láser, en fin, toda la documentación posible que se le pueda hacer a un monumento histórico. Por supuesto, los trabajos previos de la cámara, un escaneado 3D de todo, fotogrametría de todos los niveles, fuera, por dentro, el entorno, fotografía aérea de todo tipo, en fin, lo que es tecnología ya del siglo XXI. Bien, estas son las cosas que no podemos ver, pero son las más importantes que hemos hecho. El público no se va a dar cuenta nunca de que esto se ha realizado. Aquí hay un esfuerzo económico tremendo, de trabajo, de equipo, pero es la parte menos visible, la menos vistosa, pero la parte que hay que hacer, aunque no destaque para nadie. Bueno, una de las cosas que vamos a intentar hacer para los próximos años es tener una publicación precisamente del trabajo de restauración, para que quede constancia de todos esos trabajos tan minuciosos que se han llevado a cabo de conservación de este monumento, que es uno de los, como os decía al principio, de los más importantes de la provincia de Jaén y uno de los más antiguos que tenemos en Andalucía, declarado. Bien, continuando con el proceso de restauración, yo voy a aprovechar para dar un traguito de agua. Estos son los movimientos de tierra que nosotros hemos hecho. Hemos despejado la zanja de Verges, la zanja de salida de agua que hizo Verges, la hemos ensanchado un poquito para darle un poquito más de capacidad. Por supuesto, impermeabilizar todo el entorno, pero esta es una instantánea, por ejemplo, del momento en el que ya teníamos descubierta la parte de arriba de la cubierta de la cámara, ¿no? Pero para llegar a este punto hubo que hacer esto. ¿Qué es lo que hizo Verges? En su día estaba bien pensado, hoy nos parecería una barbaridad, porque Verges hizo una serie de capas superpuestas que culminaban con una capa de cemento y de plásticos que impermeabilizaban la cámara por arriba, pero le añadió un peso tremendo al monumento, porque todos estos tubos de hormigón, que era un sistema de ventilación conectados con una arqueta perimetral que ventilaban desde la cubierta, le añadían un peso tremendo al monumento. Efectivamente, nosotros comprobamos que no había apenas movimientos, pero se habían producido algunas grietas puntuales. Y sobre todo, este sistema no funcionaba bien. Era un sistema eficaz a la hora de ventilar las humedades que pudiera tener el interior de la cámara. Así que hubo que desmontarlo. Primero hacíamos una cata hasta que localizamos las primeras piedras de la cámara original, quitándole capas de grava, arena, ladrillo, plásticos, tubos de fibrocemento, más ladrillos, más arena. O sea, un peso añadido tremendo al monumento que era innecesario realmente hoy día hacerlo. Así que una vez desmontado todos los trabajos previos de Verges, y encontrarnos con la cámara original, la cubierta de la cámara original, interesantísima, porque cuando entremos dentro vamos a ver que la cámara está
cada losa por el interior está perfectamente pulida, lisa, encajan al milímetro prácticamente todas, pero por el exterior prácticamente son bolos de roca sin trabajar de ningún tipo. Vienen directamente de cantera, se colocan y se tallan directamente en la cámara. Verges sí decía que cuando él hace la zanja, lo dice en alguna publicación que ha salido de algunos arqueólogos que han publicado conversaciones con él, que todo el entorno de la zanja que él hace está lleno de cascotes, de piedra, de talla. Claro, todo lo que se talla, esta piedra en bruto, por el interior está perfectamente tallada, y todos esos cascotes se sacan, se limpian y se rellenan la zanja perimetral. Aparte de lo que hicieron los iberos locos de rellenar, ¿no? Ellos, por supuesto, los iberos no excavaron todo esto. Los iberos hicieron un agujero cuadrado, colocaron el monumento, lo construyen y luego el pequeño hueco que queda lo rellenan de tierra y de cascotes para que encaje bien. Y así se mantuvo hasta que Verges hace esta restauración, ¿no? Bien, pues nosotros aligeramos el peso de todo esto. Y una vez que alcanzamos ya la cota original, lo que hacemos es colocarle malla geotextil, aislante, un sistema de ventilación con cientos y cientos de tubos encajados en estos huecos que quedan entre cada piedra, que aunque parezcan muchos, no son tantos porque si se fijan, entre cada losa hay cuñas de piedra para que encajen y no se muevan de ninguna manera. Bueno, pues conseguimos colocar cientos de estos tubos y por encima, para sistema de ventilación, utilizamos un sistema de cavity, que es un sistema de materiales plásticos modernos, que en vez de todo esto que pesaban toneladas y toneladas, sustituyen a este sistema de ventilación. Estos son casi polletes de plástico que circula muy bien el aire, a través también de esta ventilación que conecta con el interior, con los huecos del interior, y que nos va a conectar con este sistema de tubos de ventilación perimetral, mucho más eficaz que el que había en su momento, que ya no funcionaba, y sobre todo apoyado con lo que vamos a ver ahora cuando entremos, que le hemos cambiado la puerta, una puerta que le hemos hecho ahora perforada para que pueda circular el aire por el interior, que no esté estanca la estancia por dentro. Bien, finalmente, de las cosas que no vamos a ver es todo el aislamiento final que se hace de cubrición, de mallas y plásticos que se le ponen todo el entorno para que quede perfectamente aislado la cámara y no haya posibilidad ninguna de penetración de humedades, de filtraciones de agua de ningún tipo. Es un trabajo concienzudo que ha durado varios meses, en el que bueno, hemos trabajado con una empresa muy solvente de la provincia y bueno, que el resultado yo creo que lo veremos en los próximos años si nos hemos equivocado o no, esperemos que no, y que se haya resuelto bien. Bien, él es el punto final de los trabajos de restauración. El monumento, como hemos visto al principio, no destacaba. Cuando uno entraba por la puerta lo que veía eran las 4 chimeneas que dejó Verges y una explanada que no te decían nada. Hasta que no llegaba aquí a la entrada de la rampa no había ningún elemento que destacara y le diera la magnitud que tiene el monumento. Y el monumento debía ser un sitio muy especial, porque mientras que la cámara de hornos de Peal que tenemos detrás era un monumento, es un cerro que lo han tallado dándole forma de tambor, de cilindro, para que destacara, y pintado en rojo, ¿no?, para que se destacara en el territorio, desde lejos, desde muchos kilómetros. Esta cámara debe tener una cosa parecida. Esta es la tumba principal del príncipe de Tugia y debía ser vista desde kilómetros a la redonda. Las propuestas que se habían hecho durante mucho tiempo en algunos artículos que se habían publicado por especialistas sobre el tema es que bueno, el túmulo se le calculaban unos 7-8 metros de diámetro, quizás tuviera más porque fuera una tumba importante, pero no debe ser mucho mayor de los 9 metros que nosotros le hemos dado de diámetro al túmulo. ¿Por qué? Porque lo que sí hemos comprobado cuando hemos hecho las excavaciones del entorno previas es que hay algunas tumbas intactas que se conservan todavía prácticamente al lado del túmulo. Si el túmulo fuese más grande, estaría tapando tumbas que son posteriores a la cámara, con lo cual no puede tener un túmulo mayor.
y algunas, por ejemplo, de las que se conservaban casi intactas aquí, nos apareció un ustrinum, que era un sitio donde se quemaban los cadáveres, en el que nos apareció una moneda cartaginesa de mediados del siglo III, un 250 aproximadamente. Eso nos daba una cronología imposible de compaginar con un túmulo mayor que lo cubriera. La moneda nos decía que hasta ahí no había llegado el túmulo nunca, lógicamente, ¿no? Con lo cual nos hemos ceñido a un punto que fuimos trazando con varios ensayos, porque el objetivo era que el túmulo sirviera para dos cosas. Primero, para dignificar y darle importancia a la tumba, al monumento, y en segundo lugar, para evitar que las aguas de lluvia vuelvan, si es que hay alguna rendija que hayamos dejado en algún punto, pudieran penetrar dentro de la cámara. Por eso se ajustó a que todo el perímetro del túmulo quedara dentro de la zanja, porque el agua que pueda chorrear por las laterales siempre caerá dentro de la zanja donde ya hay drenajes construidos. Si lo hacemos que el agua que pueda drenar venga al entorno, puede buscar rendijas por algún punto donde no hayamos controlado. Por lo tanto, nos ajustamos exactamente a lo que las publicaciones de la hipótesis sobre el trazado del túmulo nos dicen, a los datos arqueológicos que hemos constatado en la excavación y a la lógica de la restauración. Hicimos primeros intentos, los marcamos de distintos tamaños, ovalados, los túmulos no tienen por qué ser estrictamente circulares. Lo que hay que pensar es que el túmulo se construye con la tierra que se ha sacado de hacer la zanja para construir la tumba. Aquí saldría una cantidad enorme de tierra que la acumularon en el entorno para luego construir el túmulo. El túmulo seguramente tuvo... Si ha habido o sigue habiendo lo que sería tumbas adyacentes, era todo el cerro, era una serie de cúmulos. Claro, así era. De hecho, en Mergelina, en el año 26, que excava, cuando hace la restauración, excava algunas tumbas, baja excavando hasta el río, que ya descubre algunas tumbas de la Edad del Bronce, ibérica en la ladera, en todo el entorno, alguna cámara pequeñita que estaba ya expoliada. Todo es una necrópolis principesca. O sea, está el príncipe y su familia, y luego todos sus clientes, todos los deudores, ¿no? Sí, por orden. Claro, de escala en lo que es el sistema de organización política que tiene el mundo ibérico en este momento, ¿no? Que es la clientela. Distintos grados de aristócrata, ¿no? Dentro de la organización de la ciudad. La intervención, por lo que veo, se basa en quitar el agua. Claro, las patologías que hemos visto al principio es que el agua está dañando el monumento por todas partes. Y luego, además, el monumento, como se ve en las primeras fotos, no tenía relevancia ninguna. La gente viene aquí y dice, bueno, ¿y qué es lo que vamos a ver? ¿Por dónde se entra aquí o qué? Entonces, No, pero la piedra es interior del... Claro, ha habido que limpiar, es una última fase. ¿Estaba dañada? Claro, es una de las últimas fases que hemos hecho, por eso hemos puesto estas imágenes, que ha habido que hacer una limpieza de líquenes, de adherencias que tenía, de humedades en el interior, y se ha limpiado. Había un equipo de restauradores, restauradoras, que ha estado trabajando durante varios meses. Que la veo aquí, al final, ¿por qué no la habéis dejado exenta? Si tanto problema va a la ¿por qué la habéis dejado exenta y la habéis tapado? Esa es una de las hipótesis que se barajaban. Haber dejado exenta es un problema de estabilidad, porque habría que sujetar artificiosamente. Pues técnicamente es posible, porque lo habéis solucionado. Hacer una galería accesible. Lo habéis hecho con puntales, eso es posible hacerlo luego. Sí. Hoy día, afortunadamente, por ingeniería se pueden hacer maravillas. Pero es una de las opciones que había, haber dejado una galería, y se barajó en el proyecto. Pero al final, bueno, son los arquitectos los que deciden cuál es la solución más idónea a largo plazo, a largo plazo, ¿no? Y bueno, se podía haber barajado la otra perfectamente también, que era posible, haber hecho una galería visitable, accesible continuamente para poder acceder, limpiar, mantener y tal. Pero al final no deja de ser un elemento artificioso, porque había que dejar formas de acceso, hueco, debajo, son sistemas complicados para explicar el monumento, ¿no? Con esos elementos que dice, bueno,
quizás con lo que hemos hecho es suficiente. Si lo que hizo Verges, con una ejecución defectuosa... Las del interior necesitarán oxígeno. Bueno, por el inflador que claro, pero para eso todo lo que hemos hecho entendemos que está funcionando. Ya hemos hecho algunas pruebas de ventilación y el agua y el aire está circulando bastante bien, de momento. No digo las fluorescencias por la parte interior de en el interior no son causadas por el agua exterior, sino no, por la condensación interior, claro. Pero para eso este sistema de ventilación está funcionando ahora mismo bastante bien. En principio. Creo que las fluorescencias interiores se van a seguir saliendo con el tiempo. No, porque no están causadas por el agua del exterior, la que se acumula dentro, claro, la humedad de interiores. Fuera, claro. La humedad del ambiente. Pero bueno, pero contamos con que un monumento de este tipo le pasa como al Museo del Prado, que de vez en cuando hay que restaurar las pinturas, porque la gente llega, respira, y hay que hacer restauraciones en todos los monumentos, en los castillos, en todo. Y aquí, pues bueno, esta es la que se hace después de 50 años. Una cada 50 años tampoco duele tanto, entiendo. Otra cosa es que el monumento hiciera así, se volcara, cediera, se partiera, tuviera grietas graves, eso sí sería un grave problema. Y eso sí se ha corregido ahora mismo con este sistema de estabilización. Bueno, finalmente al final diseñamos el túmulo, que es el acabado final, un poco ya de presentación, ¿no?, de los trabajos de restauración. Se hace una limpieza del interior, se comprueban que todo el sistema de ventilación está funcionando y al final la idea que nosotros queríamos conseguir era precisamente esta, que algo que era una parcela comprada desde hace un siglo por el Estado, pero que no tiene relevancia ninguna en el paisaje, ahora tiene poca, porque una de las cosas que se hacen también en la restauración de Verges es no solo añadir la verja, porque antes había una valla perimetral que marcaba la parcela, incluso antes de la valla, lo que hemos comprobado en la excavación, es que antes de que se construya el muro perimetral de piedra, había un seto de jardinería que delimitaba la parcela. Además eso se puede ver en cualquier fotografía, las ortofotos del vuelo americano del año 45-46 se ve perfectamente, que había un seto pero no había valla. Después se construye en un momento dado el perímetro del muro de piedra y Verges le añade el vallado de verja, ¿no? Iluminación se le ha ido añadiendo después, pero una de las cosas que se le añaden son los cipreses y el arbolado. No es el más adecuado para dar sombra, como nos estamos dando cuenta nosotros hoy día, que había que buscar una solución mucho más adecuada, y yo, en mi punto de vista, es que habría que quitarlo todo, porque lo que queremos es no solo que nosotros veamos lo que hay fuera, desde aquí, sino que desde fuera se vea la cámara. Ahora mismo se ve la cámara porque en cuanto mira el paisaje desde el entorno vemos los cipreses, pero lo bonito sería poder contemplar bien este elemento en el paisaje, en el territorio, que es lo que en su día tenía relevancia. Entonces, esto es parecido, es como lo que había. Debería parecerse, hemos buscado paralelas, por ejemplo, en Galera, que está muy cerca de nosotros, en el altiplano de Granada, se están excavando la necrópolis del Cerro del Real, y las tumbas son de este tipo, son todas túmulos de este tipo, mucho más pequeñas algunas de este tamaño, no tan complejas, pero los túmulos que aparecen todos son de este tipo, son todos muy parecidos a este. Y eso, porque los accesos que hemos visto son posteriores. Todos los accesos son posteriores. ¿Cómo era el acceso? El acceso a la cámara, y eso lo podemos contar ahora desde allí, pero bueno, el acceso a la cámara que diseña Verges es porque cuando no le convence el edificio que va a construir encima, tiene que darle acceso, y hay que sustituir lo que hizo Mergelina. Mergelina había hecho unas escaleras muy empinadas que eran muy dificultosas de transitar, acumulaba mucha agua en un pozo literalmente, ¿no?, de acceso, y aunque Mergelina hace una zanja de drenaje en un momento dado, es insuficiente para la cantidad de agua que cae en ese pozo en un momento dado, ¿no?, un chaparrón fortísimo. Entonces Verges toma esta decisión, que todavía se puede revertir, ojo, pero lo importante es que nosotros, en los datos arqueológicos que tenemos, en los estudios que se han hecho en los últimos años, sabemos que los equinoccios de primavera y otoño, la luz de la puesta del sol entra directa al fondo de la cámara, en línea recta. Y que el solsticio de verano, que se va a producir dentro de unos muy pocos días, en el ocaso del sol, cuando se pone el sol, en el solsticio, el sol entra así, ilumina la cámara lateral derecha, el centro, en un punto, solo en un punto
de muy pocos centímetros, 2 o 3 centímetros, ilumina un punto de la cámara lateral derecha donde está la crátera griega que tenemos ahora mismo colocada en el interior, que es la cámara del Príncipe. Y eso solo se produce un día o dos al año en el solsticio de verano, al atardecer. ¿Qué significa eso? Pues que el acceso a la cámara debería ser lo suficientemente amplio para que dejara que se produjera ese fenómeno solar, que entrara la luz, no sabemos cómo era, en apertura, en ángulo, una pequeña rampa más bajita que la que tenemos hoy día. Esa documentación se ha perdido irremediablemente porque tanto por los trabajos de expolio como los trabajos de restauración que se han hecho nos impiden ya saberlo. La única conclusión que podemos sacar es que si había un acceso, y eso sí está demostrado astronómicamente y publicado, de esos fenómenos solares, la apertura debería ser importante para que pudiera penetrar, porque con el muro que tenemos actual no entra la luz en esos fenómenos solares, con lo cual debería ser una apertura amplia. También hay que tener en cuenta que nosotros hemos transformado la topografía del cerro, los trabajos agrícolas, la restauración durante un siglo, el mismo expolio. El punto más alto del cerro no está aquí, está allí, fuera del cerro, donde hemos dejado los coches aparcados. Y aunque no lo parezca, lo que hemos hecho, hay una pequeña pendiente, pero nosotros lo que hemos hecho es nivelar el terreno. Si nos asomamos al muro y a la verja que tenemos aquí, hay un desnivel con respecto a los olivos del alrededor, de más de 1 metro. Nosotros hemos alterado la topografía del cerro, que no debería ser así en su día, sino que debería ser una ladera. Y en el punto más elevado de ese cerro estaría la cámara. Pero no tendríamos esta pequeña elevación, plataforma, que nos impide ver la ladera y el desarrollo de la necrópolis hacia abajo. Es que nosotros, lógicamente, tenemos una trayectoria de un siglo de restauraciones, de intervenciones del monumento, que hay que hacerlo accesible. Este mismo pavimento que hemos sustituido los antiguos, pues también ha corregido desniveles. ¿Por qué lo hacemos? Porque necesitamos corregir también las aguas para que no tengamos problemas con el monumento. Pero también hay que hacerlo accesible para que cuando tengamos reuniones de este tipo no haya accidentes de ningún tipo y la gente pueda caminar y observar el yacimiento en condiciones, dentro de las limitaciones que tiene, de accesibilidad, claro. ¿Vale? Bueno, pues con esto... ¿El túmulo estaba enterrado o estaba al aire? Todo el túmulo, como tenemos las fotos, emergería del terreno no haya más de medio metro. O sea que por encima tiene que haber un túmulo sí o sí. Con las cotas que tenemos de la excavación, levantamiento, como mucho medio metro, y creo que un poquito menos, unos 40 centímetros o así. O sea que el túmulo existía seguro. Ellos excavan la zanja para construir el monumento. Cuando terminan de construir la cubierta, empiezan a rellenar el túmulo. Es lo normal en casi todas las tumbas de este tipo. Bueno, pues esto sería el proceso de restauración que hemos acometido durante estos años, y ahora lo importante es que, aunque esta información no la va a ver el público en general, a no ser que luego se incorpore en el centro de interpretación de PEAL, pero lo importante es que podamos entrar al sitio y verlo en las mejores condiciones que tiene hoy día. En la cámara, como decía, Juan Cabré entra y se encuentra que muchas de las losas que hay en la cubierta se han desplazado de sitio. La gente está entrando a la cámara, que estaba casi hueca, con todos los ajuares, y lo que se encuentra es pues, destrozos por todas partes. Han levantado pavimento del suelo, creyendo que debajo hay tesoros escondidos. Por supuesto, han desaparecido todos los ajuares que había dentro de la cámara, en todas las salas. Se ha hecho un destrozo, picando en un lado, picando en otro. Pero bueno, sin entrar ya en más detalle, lo importante de la cámara es que organiza el espacio casi como una casa ibera, en estancias, lo que es una casa mediterránea, con salas que tienen distintas funciones. En este caso, tiene una sala de recepción con un banco corrido, que es donde se celebraría el simposium. El simposium es la ceremonia recordatoria de los difuntos. Normalmente una vez al año se hace el simposium en el que se bebe vino en memoria del príncipe o de quien sea de turno, ¿no? Estaban incinerados, ¿no? Sí, todas las tumbas son de incineración.
Y todas las urnas son urnas con las cenizas, salvo algunas que tienen ofrendas puntuales de incienso, de perfumes y tal, ¿no? Entonces el banco es ceremonial. El banco es ceremonial, es representativo. No tiene, por Pero supuesto, no, tendría ajuares también. Tendría ajuares. Que no es para poner distintas. No es estructural, no forma parte de la estructura. No me sigue. Que no es para poner vasijas de. No es para poner ajuares. No es para poner. Me refiero se que sentaban y porque aquí debatían, habría. debatían entre Como no sabemos cuántas salieron, seguramente. Que habría, de Claro, todas las limpias podría haber 30 claro, 40 vasijas. claro. Y sobre todo, aquí estaban, por ejemplo, el carro no entra por esa puerta. El carro ceremonial funerario, en el que se conduce al difunto antes de la cremación, no entra por esa puerta. Normalmente se desarma, se desmonta y se colocan las ruedas dentro. El armamento, todos los ajuares metálicos también estaban aquí. Pero como el carro no entra, se colocan las ruedas y seguramente quedó fuera una parte del carro, que no se ha conservado. Si el carro tenía 4 ruedas, era un carro de 4 ruedas, aquí había 2. Pero cuando Ricardo Olmos, en el año 73, viene de visita y se encuentra con que hay trabajo de restauración, encuentran 2 ruedas de carro más fuera. No sabemos si es de otro carro. ¿El carro te refieres igual que aparece En las películas de Ben-Hur. No, me refiero en el enterramiento de Arjona de Piquía. Exactamente. Igual. Ese Mismo. Bueno, parecido. Ese tipo. la rueda de Pueden ser de 2 ruedas, pueden ser de 4 ruedas. Sí, pero que es recurrente en esa Sí. cultura. Es un carro ceremonial. Son todas originales, ¿no? Salvo las que No, tienen la R, ¿no? salvo los que tienen la R y algunas. La que hizo el agujero, ¿no? Para entrar. Claro, algunas que se rompieron, porque por ejemplo el ajuste que tienen, fijaos, que es prácticamente tallado en el interior, salvo algunas que se rompieron por el espóleo. Eso es claro, ahí no hay forma de disimularlo. Eso es lana de roca. Pero lo que no se ve, por ejemplo, es que en todos esos huecos hay tuberías de ventilación, que están ocultas. Tiene que cogerla como vinagre. No, esos son graffiti antiguos. Como estaba tan sucio de la condensación de las humedades, no se veían. Pero fijaos como aquí quedan 2 que no quitó Berger. Berger en su proyecto dice que va a quitar los sillares de hormigón que hizo Mergelina en el año 26. Pero se le quedan 2. Sí, porque estos son nuevos, ¿no? Los que pone restauración Sí. son los que pone Berger, porque están muy deteriorados o partidos. No, pero yo me refiero por la talla. Sí, la talla, claro, que el abujardado lo hace Berger para que se note la diferencia, ¿no? Este es natural. Exactamente. Esos son Es originales. un simple. Claro. Y esas son las piezas que hace Mergelina del año 26 de hormigón, que no quita Berger, que lo deja como textil también. Exactamente. Y finalmente, esta sala, que también tiene ajuares, todas están con la misma técnica de construcción de engatillado, es decir, unos sillares enganchan con otros para que la estabilidad sea mayor, esa técnica. Y bueno, tenemos una sala en lateral, las 2 salas tenían puerta y cerradura en su momento, que no se ha conservado lógicamente, pero estaban cerradas con los ajuares principales, a un lado y a otro. Está aquí seco, ¿no? Sí, en seco, no hay ningún tipo de argamasa, ni en el techo ni en la construcción. Engatillado. Se conectan unos sillares con otros para conseguir mayor estabilidad.